Hola chicos, en este video vamos a hacer entonces la parte de la introducción hacia los archivos de flujo que se pueden manejar en Java. Bien, miremos entonces qué es un flujo de datos estándar. En este caso entonces en Java un flujo de datos se representa mediante un archivo que almacena caracteres de forma secuencial o aleatoria. Estos archivos permiten almacenar datos de forma permanente en cualquier dispositivo como un disco duro, una memoria o un disco pues, de red, entre otros dispositivos donde se permite almacenar datos de forma permanente. Después de que esos datos estén almacenados, pues obviamente se puede consultar, actualizar o ser borrado según pues sea el caso. El almacenamiento de datos en archivos es una de las operaciones más importantes de cualquier aplicación. Por ello, cada lenguaje pues le provee librerías, paquetes o clases, pues en este caso en Java, con funciones para la gestión de esos streams o también llamados pues flujos de datos. La API de Java entonces nos ofrece en este caso pues el paquete java.io. IO pues significa input-output, es decir, en este caso entrada y salida de datos, que contiene entre otras a la clase file para obtener información acerca de cualquier tipo de archivo. La clase file la vamos a ver pues en el próximo video. La clase FileWriter para crear y escribir archivos en formato secuencial o la clase FileReader para su posterior contenido. Esto es entre muchas otras. Nosotros vamos aquí en el curso vamos a trabajar pues con estas cuatro clases, con esas tres clases básicas, perdón, que nos permite entonces trabajar un archivo de texto de forma pues secuencial, es decir, una de las maneras pues más sencillas y más comprensibles, pues por decirlo así, a la hora de trabajar con un archivo de texto. Dentro de los muchos tipos de extensiones que se pueden crear o que se pueden leer desde una aplicación en Java, pues en este caso, están entonces los archivos con extensión CSV, que significan pues valores separados por coma. Ese tipo de archivos entonces es un documento que es algo estándar, ¿bien? Es decir, en cualquier parte, en cualquier sistema de información, generalmente entonces, o en cualquier base de datos también, tenemos la posibilidad de poder entonces, ya bien sea importar o exportar los datos almacenados en un sistema de información, en una base de datos, exportarlo entonces a archivos CSV. Los archivos CSV entonces permiten, en este caso, pues como esa portabilidad de datos entre un sistema y el otro, sobre todo cuando son sistemas que no manejan pues la misma estructura de la base de datos. Por ejemplo, pues para cualquier entidad oficial del Estado, ¿ok? Muy posiblemente que otra entidad de control le solicite pues información acerca de sus empleados o los estudiantes y demás. Entonces, como esas dos entidades, esos dos sistemas de información no manejan la misma estructura de la base de datos, obviamente, entonces, ¿qué hace en este caso el ente de control? Pues le dice, no, simplemente mándeme la información de sus estudiantes, mándemelo en un archivo CSV. Y necesito que me lo organice. La primera columna va la cédula, segunda columna el apellido, tercera columna el nombre, cuarta columna la fecha de nacimiento y así sucesivamente. Por ejemplo, a la hora entonces de solicitar jurados de votación, entonces la registraduría le puede pedir a las empresas y a las instituciones educativas de educación superior, entonces pues que le envíen la información de sus estudiantes para poder entonces hacer una selección aleatoria pues de quienes prestarán pues ese servicio. Entonces, para poder que la base de datos de la registraduría, pues, o el ente de control pueda leer ese documento fácilmente, entonces una manera muy sencilla es hacerlo entonces por medio de un archivo CSV. Entonces, en este caso, pues, los tipos de archivos CSV son muy importantes el poderlos, pues, saberlos manejar y, bueno, poderlos crear en este caso, pues, desde una aplicación como Java. Esos tipos de archivos CSV, obviamente entonces son archivos que están sin formato. Cuando hablamos sin formato es que pues ahí no guardamos ni negrilla, ni guardamos pues colores, ni guardamos pues imágenes, no, solamente texto. Por eso se llaman archivos de texto. Esos archivos de texto, pues en este caso pueden ser creados, editados o leídos por cualquier aplicación básica de edición de texto como el blog de notas, el Sublime Text, el V o el Emacs, por ejemplo. En un archivo con extensión CSV los datos se almacenan de forma horizontal, lo que representa un registro, por ejemplo, que está formado por campos y cada campo está separado
por un carácter especial, que generalmente es la coma o el punto y coma. Nosotros en este caso, pues aquí en el curso vamos a manejar el punto y coma. Por ejemplo, suponga un archivo CSV que almacena los datos de 3 clientes de una ferretería. Entonces, básicamente, pues ese archivo podría tener esta apariencia. Entonces, bueno, la apariencia de ese archivo, por ejemplo, visualizándolo con el blog de notas, pues quedaría así. Si ustedes se fijan aquí, voy a colocar entonces más grande aquí la disposición. Entonces, mire que en este caso aquí, viéndolo por el blog de notas, es un archivo de texto y entonces una fila representa el registro o la información de un cliente y cada campo, como lo especificamos anteriormente, pues cada campo está separado por un carácter especial que es el punto y coma en este caso. Entonces, el primer campo entonces sería la cédula, segundo campo el apellido, tercer campo el nombre, cuarto campo, por ejemplo, número telefónico, móvil y el último campo, pues en este caso, por ejemplo, el correo electrónico. Como es el último campo, entonces ya no se le colocaría punto y coma. Si necesitáramos pues obviamente entonces vamos anexándole punto y comas ahí. Segunda fila de este archivo, pues representaría pues el registro correspondiente a el cliente con identificado con cédula 20, de apellido Mena, de nombre Paola, su número telefónico y pues en este caso aquí el correo electrónico. Última fila, último registro, pues representaría al otro cliente y así sucesivamente. Entonces, en este caso es un archivo que está almacenado de forma secuencial, ¿bien? Porque en cada fila estamos guardando un dato y se va leyendo de forma secuencial hacia abajo en este caso, ¿bien? Algunos programas de hoja de cálculo reconocen la extensión CSV, pueden interpretar el archivo y visualizar los datos organizados en filas y columnas. Por ejemplo, en Microsoft Excel, el archivo clientes.csv se visualizaría así. Bueno, pues, el icono representativo, entonces en este caso, mire que ya no queda como un archivo de texto, como un blog de notas, sino que ya reconoce pues como si fuera un tipo de archivo de Excel. O sea, aparece la X, aparece una A y una comita ahí. Al colocar pues el ratón encima, pues nos saldría esta ayuda. Entonces me dice tipo archivo, archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel. Y bueno, aparece pues el tamaño y la fecha en la que se hizo. Al darle doble clic a ese archivo, entonces ya nos aparece la hoja de cálculo. Y entonces ya en este caso, pues cada campo que estaba separado por un punto y coma, entonces viene y se acomoda pues o se organiza en una celda en particular y pues obviamente pues al final que aparece un enter aquí después del correo electrónico pues de cada cliente aparece un enter, entonces en este caso pues lo representaría o lo reconoce pues como una nueva fila dentro del archivo de texto y también se puede visualizar de esta manera. Entonces esa es otra gran ventaja que tienen entonces los archivos de texto, por eso generalmente las aplicaciones utilizan ese tipo de formato para poder entonces visualizar la información de una manera pues mucho más fácil. Ya en este caso pues teniendo el archivo CSV aquí pues ya si yo quiero manipularlo directamente y de pronto hacer operaciones matemáticas, gráficos, estadística y demás, entonces ya es necesario entonces guardar el documento pues con extensión ya correspondiente a una hoja de cálculo, a un libro de cálculo, entonces sería XLS o XLSX. Bueno, listo. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente aquí para que ustedes pues entiendan cómo es que se crea un archivo de texto desde el blog de notas. Obviamente eso lo vamos a hacer directamente de una aplicación en Java. Entonces básicamente para crear un archivo de texto con esa extensión, simplemente entonces vamos aquí, bueno, abramos nuestro blog de notas, listo. Voy a escribir pues básicamente los mismos datos que teníamos allá para hacer el ensayo. Cada dato entonces separado por coma, ¿bien? Aquí teníamos este número telefónico, bueno, cualquiera de estos, y el correo electrónico, por ejemplo. Listo. Primer registro. Segundo registro, igualmente. Démoslo hasta ahí y por aquí el correo en minúsculo. Démosle este como este otro correo. Y tenemos un último, que lo teníamos allá.
Listo. Obviamente, pues aquí podemos seguir y seguir guardando, guardando, guardando. Bueno, esto aquí no tiene pues límite en específico. Simplemente, ¿qué hacemos en este caso? Entonces aquí guardemos el archivo, vamos a guardarlo aquí en el escritorio, pongamos entonces aquí clientes y le anexamos la extensión .csv y le movemos aquí el tipo de datos. No podemos dejarlo así como txt porque nos va a quedar con la extensión finalmente txt y nos queda como un archivo normal, un archivo de texto normal. Entonces tenemos que decirle no, todos los archivos para que nos respete la extensión CSV al final, guardar. Bien, entonces mira, al guardarlo ya nos quedó aquí, pues en este caso, me mostrar en la diapositiva. Voy a cerrarlo aquí. Si quiero volverlo a abrir por el blog de notas, ¿qué hago? Simplemente le doy clic derecho, abrir con, y le digo con blog de notas. Porque si le doy doble clic de una, pues me lo va a abrir con Excel. Si lo doy doble clic, entonces me lo abre con Excel, bien, así como lo teníamos anteriormente. Y como les decía, pues cada dato está separado. Bien, que está separado por un punto y coma, entonces viene aquí y lo reconoce pues como una columna en particular. Bien chicos, esa entonces ha sido pues como una breve introducción hacia lo que es la parte de archivos en Java y lo que vamos a hacer pues más adelante. Hasta la próxima.